Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Rapaceani y Lonas, nuevo desafío. Nos proyectamos al mundo. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Hubo una época en Marcos Juárez en la que los alumnos que terminaban la escuela primaria y deseaban continuar sus estudios secundarios debían emigrar de la ciudad y viajar e instalarse en otras localidades, porque aquí no había un establecimiento educativo que cumpliera esa función. Recién en 1937, para los varones y que quisieran estudiar alguna carrera técnica, surgió la posibilidad de hacerlo con la apertura de la Escuela del Trabajo. Pero para las mujeres, la situación no había cambiado. Esta realidad impulsó a una gran docente que vivía en la ciudad y que era directora de una escuela primaria, quien, motivada por querer que sus hijas pudieran cursar los estudios secundarios, comenzó a contactar a personas de la ciudad para poder establecer una escuela secundaria mixta en Marcos Juárez. Y así fue como docentes de la Escuela Provincial Patricias Argentinas y numerosos vecinos de la ciudad comenzaron con la tarea de gestionar la apertura de un establecimiento de educación secundaria en la ciudad. Hasta hubo una persona que puso a disposición sus bienes personales como garantía para poder lograr la concreción del tan anhelado instituto secundario. Y este gran anhelo se concretó en 1945, el 14 de abril de ese año, cuando comenzó su tarea educativa el Gran Instituto Secundario, que al principio se llamó Manuel Belgrano y a partir de 1949 se lo denominó Mariquita Sánchez de Thompson. Y hoy Marcos Juárez cuenta su historia. Bienvenidos. Lucía Guadalupe Allende de Escandogliero. Bueno, con respecto a ella, tuvo una vida muy rica. A los 18 años, cuando termina la escuela, le dan un nombramiento como maestra en la Escuela Rivadavia de Marcos Juárez. La Rivadavia tenía solamente hasta cuarto grado. Entonces los chicos iban a la escuela hasta cuarto grado y después no había más. Entonces se propuso fundar una escuela terminal y esa escuela fue la Patricias Argentinas, con los 2 últimos grados del primario. Ella, para poder hacer la escuela Patricias Argentinas, tuvo que recorrer con otras maestras y otras mujeres, supongo que fue, recorrían el pueblo pidiéndole a los papás que enviaran sus hijos a la escuela. Como Marcos Juárez no tenía escuela secundaria y los alumnos que egresaban eran muchos los de primaria, y entonces tenía que derivarlos a Rosario, Córdoba o Belville, porque antes en ninguna parte de la Redonda había escuela secundaria. Ahora felizmente en cada pueblo hay una escuela secundaria. Entonces, por iniciativa que fue la loable iniciativa de la señora de Escandogliero, fue la que concibió esa idea y habló con las maestras de la Escuela Patricias Argentinas, que era el edificio mejor que teníamos en ese momento. Y bueno, y aceptaron encantadas las maestras de colaborar para poder armar el rompecabezas ese. Pero ese fue el germen, la semilla de lo que es hoy el Colegio Nacional Manuel Belgrano y el Comercial. En un principio era el Instituto Mariquita Sánchez de Thompson, donde se preparaban las alumnas y profesorado para nivel inicial, y de ahí también derivó el departamento de aplicación, que era donde las maestras o las futuras maestras del instituto hacían sus prácticas. El viejo daba clase también en el Instituto Mariquita Sánchez de Thompson. Y daba clase después en otros lados, en la escuela nocturna. Era medio una pasión incluso de mi papá, de la educación. Bueno, y mi viejo además de ser director del colegio, claro, cuando se oficializó, pasó a ser rector del Colegio Nacional. Dejó de ser director del Instituto Adscripto Mariquita Sánchez de Thompson para pasar a ser
rector del Colegio Nacional y anexo magisterio de Marcos Juárez. Y toda esta loable labor de docentes que lograron crear una escuela secundaria fue apoyada desde el inicio por muchos vecinos de la ciudad. Hasta hubo quien dispuso sus bienes personales como garantía para que el Estado habilitara la apertura del instituto. Bueno, Dominga de Biglioco, la tía Dominga es para mí. Vieron la necesidad, ella fue la primera, fue cofundadora del secundario, porque no había nada acá en Marcos Juárez, ni alrededor. Tan es así que cuando lo fundaron, vino mucha gente de afuera, mucha gente de Leones se recibió acá y mucha gente de Roca. Y después, simultáneamente, para tener una colaboración, como que todavía es necesaria la colaboración, se armó una cooperadora de las mamás que estaban tan contentas porque sus hijos podían estudiar acá. Vivía en Nuetinger, pero Nuetinger no tenía colegio secundario. No tenía Nuetinger, no tenía Roca, no tenía Leones, no tenía Inriville, o sea, no había colegios secundarios aquí en la zona. Y ese instituto convocaba justamente a chicos de localidades vecinas que venían acá para poder hacer el secundario, y después algunos, muchos, o varios mejor dicho, seguían estudiando y siguieron estudiando en facultades, ¿no? Fue una comisión que trabajó muchísimo trabajó la comisión para poder hacerlo, porque tuvieron muchas trabas, muchas dificultades, mucho dinero que poner también para poder hacerlo. Porque en esa época lo hacían con tal de que las cosas funcionaran y que pudiera avanzar Marcos Juárez, que pudiera tener para los hijos la educación que esperaban. Ponían su patrimonio al servicio de una institución. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. Rapachiani Lonas, tanques bolsa, tanques australianos desmontables, comederos para fitlots, fundas para fardos, celdas australianas, lonas para transporte y maquinaria agrícola. www.rapachiani.com. Nuevo desafío, nos proyectamos al mundo. El 14 de octubre de 1959, durante la presidencia de Arturo Frondizi, se crearon sobre la base del instituto el Colegio Nacional y Anexo Magisterio, del cual fue rector durante muchos años Enrique Bischoff, y la Escuela Nacional de Comercio, donde fue directora Nelly Siegenthaler. El colegio era una de las instituciones de Marcos Juárez, así como cuando yo era chico, el Colegio de las Monjas era una institución en el pueblo, o los hermanos maristas eran una institución. El Colegio Nacional fue una conquista para el pueblo. Me hizo bien sentir ser el hijo de mi viejo, y que mi viejo fuera un tipo, digamos, dentro de la sencillez del cuadro, más o menos que estaba ahí, ¿no? Y que haya jugado un papel, ¿no? En aquel momento, para una de las instituciones que yo creo que sí, que fue importante, no sé hoy, pero que en aquel momento fue importante del pueblo. Recuerdo para Nelly el mejor de todos, ¿eh? Muy buena docente, muy buena como directora, excelente, llevó a la escuela de la mejor manera. Bueno, cuando yo estuve en quinto año, que todavía el quinto año, que era el magisterio, nosotros hacíamos magisterio dentro del secundario, era la famosa maestras de Sarmiento, fue la última promoción la nuestra, de maestras sarmentinas, y la profesora de literatura era Nelly, muy buena profesora de literatura, y muy buena profesora, llegaba mucho al alumno, y la verdad que aprendimos un montón con ella. Y aprendí mucho con ella, porque cuando uno da los primeros pasos, si uno tiene una buena directora, se aprende mucho, mucho.
creo que marcó también desde mi profesorado, desde mi magisterio en la escuela y después en el profesorado ya con mi título donde me llamaron, aprendí un montón con él. Era muy bondadosa, muy buena y nos marcaba los errores que por supuesto teníamos por ser muy jóvenes, con una calidez y una calidad que nunca te ibas a sentir mal. Otros grandes acontecimientos en la historia de esta gran escuela se vivieron en 1953, cuando se logra la creación de la sección normal para formar nuevas docentes. En marzo de 1960 se iniciaba el camino del departamento de aplicación para que las futuras maestras pudieran realizar sus prácticas. En 1966 se abrió el Jardín de Infantes de la Escuela Manuel Belgrano y en 1971 cuando comienza a funcionar el nivel superior para cursar el profesorado para la enseñanza primaria. En mi época, yo ya tengo muchos años, en mi época de los 18, 19, 20 años, mi papá, pero yo tenía que ir a Belleville, ni hablar, mi papá, la mujer no. Y bueno, y cuando se puso de secundario, yo sentadita en el banco con los chicos de 14, de 13 años, y así inicié. Yo tengo la satisfacción de que mi vocación se cumplió, pero yo estaba sentada en el banco, yo 20 años o 21, ya no me acuerdo si lo estaba por cumplir, con los chicos, que no había diferencia, porque todos me respetaban como si fuera no sé qué. Yo empecé el Jardín de Infantes en el departamento de aplicación, fui salita de 3, que no existía, con mi hermano, o sea que yo era mucho más chica que mis compañeros. Mi primer maestra fue en el departamento de aplicación, bueno, Chela Ibarco. Después, bueno, con respecto al secundario, yo hice el bachillerato y tuve profesores que aún hoy recuerdo y que tengo contacto, por ejemplo con Mirta Miotti, con Giovanni, el apellido, aún hoy de vez en cuando hablamos, me llamó el otro día para mi cumpleaños, que me emocionó porque digo, ¿cuántos alumnos habrá tenido Mirta? Porque se jubiló en la escuela y todavía me recuerda. Empecé el secundario en el Instituto Mariquita Sánchez de Thompson. La relación con los profesores era extraordinaria. Yo te contaba que yo tenía relación muy afectiva con algunos, con algunas, pero en el colegio era la profesora. Era la señora o la señorita profesora. Después sí, era el che. No, pero fuera del colegio. A lo mejor ahora lo toman como que antiguo, qué sé yo, pero en esa época era el respeto que se tenía al profesor. Yo diría que se definía por la confraternidad, ¿no? Esa época era aquella en que el profesor tenía razón. En la casa de cada uno de nosotros nos decían si pasó tal cosa en la escuela, o sea, adherían a la autoridad que tenían los profesores sobre los alumnos, ¿no? Entonces, la relación era muy buena con todos los profesores. Vos tenías un problema y se lo contabas al profesor, y el profesor te escuchaba, te aconsejaba. No era que el profesor cerraba la puerta y se iba. Formaba parte de tus problemas y, no sé, era más, ya te dije, más humano. Muchos profesores ni siquiera eran de Marco Juárez, venían de Leones, hasta de Rosario, etc. De manera que cada tanto teníamos alguna hora libre. Y para que no andara la gente dando vueltas por ahí por el patio, se trataba de ocupar. Y entonces cuando se trataba de ocupar, hasta había una casi, es la sensación que tengo, ¿no? Casi un deseo de que fuera el viejo, de que fuera mi viejo. Porque el viejo caía y decía, a ver en qué andan flojos ustedes, por ejemplo.
¿no? Normalmente en matemáticas. El viejo, sin haber estudiado nunca matemáticas, era un genio en matemáticas. Escucharlo hablar, escucharlo ocupar esa hora, hasta a la gente, me imagino que no a todos, ni a todos de la misma dimensión, pero a mis compañeros les parecía eso, que era un compañero, ¿no? Un tipo que lo que quiere decir compañero, que comía el mismo pan, ¿no? que participaba de la vida de cada uno. Era tal el compromiso de los docentes del Instituto Mariquita Sánchez de Thompson y de los colegios nacionales que luego nacieron de él, que en alguna oportunidad donaron sus sueldos para ayudar al sostenimiento de la flamante escuela secundaria, y muchos eran de Belleville, Cañada de Gómez y de Rosario y viajaban diariamente a la ciudad para cumplir con su vocación de enseñar. Y tal vez ese compromiso de los docentes con la vocación por enseñar hizo que los alumnos, varios de ellos, continuaran luego en este instituto y en otros colegios de la ciudad como docentes. ¿Y cómo llegué a ser profesora? Porque en ese entonces, modestia aparte, el promedio más alto de las prácticas que se daban en las escuelas primarias fue el mío. Y entonces el inspector, cuando vino, como no había profesores en esa época, tenían médicos, abogados, bioquímicos de acá de Marcos Juárez que han colaborado, que los tengo muy presentes, y ellos estaban muy contentos porque yo a mi edad que ya estaba en cuarto y quinto año, había librado esa lucha a mi favor. Y bueno, y me recibí y todo muy contento, y me propuso el inspector para que diera matemáticas en primer año porque no había profesores. Estudié el magisterio, hice cuarto y quinto, después del bachiller hice cuarto y quinto normal, todavía en esa época se hacía el magisterio, así. Y después estudié el profesorado de jardín de infantes y ya quedé en el colegio. Trabajé 38 años y en el año 65, me olvidaba de mencionar, mientras estaba en quinto año del magisterio, trabajé un año en la escuela Esteban Echeverría como preceptora. La señora de Trujillo, a la que no tengo más que buenos recuerdos y un cariño muy especial para ella, que fue la que me guió para hacer el jardín de infantes. Bueno, me tuvo ahí un año como preceptora. O sea que hice varias cosas siempre dentro del colegio. Y después tuve la suerte, yo hice el profesorado de matemática y tuve la suerte de que mis primeras horas me las ofrecieron allí en la Escuela de Comercio. En realidad, como yo tenía el profesorado de matemática y de biología junto, empecé con el profesorado de biología. Y después, despacito, fui consiguiendo las horas de matemática. Los dos colegios nacionales, el de bachiller y anexo magisterio y la Escuela de Comercio, además de la Escuela Terminal Primaria, el Jardín de Infantes y el Instituto Nocturno Esteban Echeverría, todos funcionaban en 2 edificios, la actual Escuela Patricias Argentinas y 2 casas de familias que estaban al lado y que se habían reacondicionado para el dictado de clases. Pero la gran cantidad de alumnos que se sumaban año tras año generó la necesidad de construir un nuevo edificio que brindara mayores comodidades. Y nuevamente, docentes, cooperadora, padres de los estudiantes y los vecinos de la ciudad lograron recaudar los fondos necesarios. Y en marzo de 1974 se concretó el edificio propio donde funcionaron la Escuela de Comercio por la mañana, bachiller, escuela primaria y jardín de infantes por la tarde, y por la noche la Escuela Nocturna Esteban Echeverría.
Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubrí los beneficios de la cooperativa en Marcos Juárez, Tortugas y General Roca. Ingresá a www.afascl.coop o buscanos en redes sociales. En AFA, desde hace 88 años, juntos hacemos camino. Aquella iniciativa de un grupo de docentes que quiso fundar un nuevo colegio secundario para que los jóvenes de la ciudad pudieran iniciar sus estudios sin tener que irse a otras localidades. Rápidamente fue acompañada por un entusiasta y comprometido grupo de vecinos que se abocaron a la tarea de juntar los fondos necesarios para comenzar tan magnífica obra. Y no solo formaron a niños y jóvenes, también crearon una división para formar docentes que luego puedan enseñar en las escuelas de la ciudad. Y fue tal el compromiso de los docentes que su tarea iba más allá de la instrucción en cada materia. Se preocupaban por sus alumnos, sus vidas, sus anhelos, sus problemas. El tema de la escuela era una escuela donde tratábamos de no llevarnos materias, donde se nos exigía, donde había respeto, estaba el cuaderno de comunicaciones, las amonestaciones, y con respecto al nivel educativo era muy bueno. Yo soy licenciada en comunicación social. Yo, por ejemplo, en la facultad hay un grupo de 60 y de 600 yo entré número 13. Y la única preparación que tuve fue la que me dio la escuela secundaria de Marcos Juárez. Te digo, fue la solución para muchos de los pueblos vecinos, ¿no? De Leones, de Neuertinger, del campo, venía mucha gente del campo. Había lugares donde les daban lugar donde dormir y donde comer para que los estudiantes pudieran estar acá, porque algunos, si tenían que venir de Neuertinger o de Zaira, no tenían cómo venir todos los días. Entonces se quedaban acá. Entonces, eso le dio pujanza a Marcos Juárez, y mucha. Pienso que es un puntapié inicial a un partido de gran importancia, como que llegó a ser. El instituto después se llamó Mariquita Sánchez de Thompson. La señora Escandoliero, que habría que hacerle un monumento, ella fue la que concibió la idea de hablar con las maestras enseguida aceptaron. Otro grupo de madres que también querían que sus hijos se quedaran en Marcos Juárez hicieron una cooperadora. Los padres se han concientizado de que un título para algo sirve. Temblábamos cuando íbamos sin estudiar. Nos escondíamos detrás del otro compañero, porque ahora no, los chicos creo que van al colegio, si estudiaron o no estudiaron, no sé si no les importa, pero no tienen el miedo. A mí se me hacía un nudo en el estómago cuando iba. Entonces estudié y me eximí en todas las materias. Y fue la primera vez que pasé a izar la bandera. Nunca me voy a olvidar. Cultiven esa amistad, porque es la que va a perdurar toda la vida. El cariño del colegio secundario es inolvidable. Eran excelentes los maestros que salían del Mariquita Sánchez de Thompson. Y a mí me parece que fue fundamental para el desarrollo de Marcos Juárez en todos los aspectos. Dio la posibilidad de crecimiento. Bueno, yo vengo de la docencia y yo soy alguien que cree en la docencia y creo en la capacidad, en el aprendizaje y creo en la apertura de mente que el aprendizaje te da. Entonces creo que fue fundamental en ese aspecto y sirvió precisamente para que muchos pudieran seguir estudiando después otras carreras, pero aún los que no siguieron tenían una formación muy buena, muy sólida era la formación que se daba en el Mariquita Sánchez de Thompson, porque todos los profesionales que estaban trabajando en él venían de profesiones libres, por supuesto, pero respondían a esa inquietud que ellos mismos tuvieron
de poder formar un instituto para formar a los chicos. Cuando el colegio fue de Marcos Juárez, fue parte de ese crecimiento, porque Marcos Juárez, yo me recuerdo, era a ver si llegábamos a los 12.000, si llegábamos a los 13.000, y se sentía que se iba para arriba, que era una ciudad con potencia. Esa gente, vos la notabas que tenía esa pulenta, y eso ahí, para mí, parte fue, no digo que sea significativa, pero parte de eso fue la aparición del Colegio Nacional. Creo yo que fue un hito en el desarrollo de Marcos Juárez. No, en esa época ni nos pasaba a nadie que un papá iba a ir a agredir a un profesor o a un maestro, o que un alumno iba a contestarle mal a un profesor. Podía haber algún caso aislado, pero era sancionado, no era algo común, habitual ni permitido. La formación que nosotros teníamos en los hogares, porque la escuela desarrolla lo que cada uno trae desde su hogar, no hace milagros la educación. La educación desarrolla lo que uno trae, es así. Y nosotros digo todos los que íbamos al secundario, teníamos una formación desde el hogar, era muy sólida, hasta tal punto que, por darte una muestra, yo no le podía decir a mi papá, me llevé 3 materias o 2, no era así. El nivel educativo de una sociedad marca el nivel de progreso al que puede aspirar, porque el saber, el conocer, es poder. Por eso, cuando se nombran el Mariquita Sánchez de Thompson, el Magisterio, el Nacional, la Escuela de Comercio, Bachiller, el Departamento de Aplicación, la Nocturna, todos refieren a un denominador común: la gran labor desarrollada por grandes docentes y vecinos para que los jóvenes pudieran estudiar y crecer como mejores personas. Rapachiani Lonas, tanques bolsa, tanques australianos desmontables, comederos para fitcloths, fundas para fardos, celdas australianas, lonas para transporte y maquinaria agrícola. www.rapachiani.com. Nuevo desafío, nos proyectamos al mundo. Con la vuelta a clases, no olvides que es muy importante tener al día las vacunas correspondientes al calendario único de vacunación. Para niñas y niños de 5 y 6 años, triple viral, triple bacteriana celular, polio y varicela. Son gratuitas y se aplican sin pedido médico. Te esperamos en nuestros centros periféricos de salud municipales para revisar tu carnet y completar el calendario de vacunación. En Barrio Sur, General Paz y Quintana, de 7 a 13 horas. En Barrio Sabatini, Rawson y Saavedra, de 7 a 17. Y en Villa Argentina, Hernández 1746, de 7 a 17 horas. Las vacunas nos protegen a todos. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Corría la década del 1950 y Marcos Juárez comenzaba a vivir una gran actividad industrial, y por razones de índole económica, muchos adolescentes a veces tenían que abandonar la escuela secundaria o directamente no la iniciaban, porque debían trabajar para ayudar a sus familias. Es por ello que un grupo de docentes de los colegios de comercio y bachiller decidieron fundar una nueva escuela secundaria que pudiera brindar clases en horas de la noche. Y esa escuela nocturna será el motivo de nuestro próximo encuentro, porque Marcos Juárez la semana que viene les cuenta su historia. Hasta entonces, gracias por la compañía.